Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Este video no va a ser mucho de datos, así que si esperan datos, bueno, no va a ser este el video. Pero sí voy a hablar de grandes procesos, que es lo que me interesa más. Hacia el continente asiático es el continente más grande, geográficamente y también el más poblado. Acá lo marqué mal, marqué parte de Europa, bueno, pero no importa. Esta parte no va. Y tenemos que en Asia predomina un tipo de gobierno más autoritario que el que hay en otras partes del mundo. Pero al mismo tiempo vemos cierta tendencia hacia el orden. Cierta tendencia porque hay lugares que o están en determinado caos, como puede ser Irak y Siria, o que estaban hace muy poco, bueno, en realidad siguen estando como Afganistán. Bueno, hay distintos problemas graves en Asia. Pero hoy no nos vamos a concentrar en eso, o por lo menos muy poco, más bien va a ser algo tangente. Y tenemos que en Asia hay un fenómeno muy interesante, del cual ya vengo hablando en otros videos, que tiene que ver con la homogeneización que hay en los estados asiáticos. O por lo menos el intento de homogeneizar a las poblaciones de esos estados. Esto es un proceso que se dio previamente en Europa, se dio en otros lugares del mundo, pero ahora en Asia se está dando de manera particularmente fuerte. Tenemos el caso más reciente, que es el de Nagorno-Karabaj, este territorio que estaba dentro de Armenia, y que fue, dentro de Azerbaiyán, habitado por armenios durante décadas, y que ahora el gobierno de Azerbaiyán logró ocupar y anexar al resto del estado. Esto significa que Azerbaiyán ahora es más homogéneo, no solo porque logró anexar este territorio, sino que la gente que vivía allí, que eran armenios étnicos, huyeron hacia Armenia. La gran mayoría, seguramente, o todos, o un porcentaje muy alto, van a ir a vivir a Armenia. Así que tenemos que Armenia va a ser más Armenia, va a haber más armenios en Armenia, y al mismo tiempo en Azerbaiyán vamos a tener una población también más homogénea, que es lo que se estaba buscando. Ese es el ejemplo más reciente de este proceso de homogenización, pero no es el único. Ya sin irnos tan lejos de la zona tenemos los dos casos de Irak y Siria, y acá tenemos, bueno, también grandes conflictos, invasiones, intervenciones extranjeras, pero lo que me interesa acá es que las minorías, por ejemplo los kurdos del norte de ambos países, o distintas minorías cristianas, las voy a marcar en cualquier lado, estuvieron bajo presión por distintos grupos armados. Esto llevó a que en el caso de los kurdos se separaran de hecho de estos estados y funcionen de manera semi-independiente, lo que deja a Irak y a Siria más homogéneos, más árabes. Por otro lado tenemos que muchas de estas minorías cristianas huyeron, haciendo estos países que eran, si bien de mayoría clara musulmana, aún más musulmanes. Pero no solo en el aspecto, o mejor dicho, no solo el aspecto religioso, volviendo al aspecto étnico, pero los kurdos es una mezcla de ambos. Tenemos otros grupos, como por ejemplo los turcomanos, distintos grupos túrquicos que habitaban o habitan en Irak y Siria. ¿Y qué pasó? Estos grupos, muchos de ellos, la gran mayoría, o se fueron a Turquía o están en las zonas controladas por los rebeldes en el caso de Siria, como es la provincia de Idlib. Así que vuelvo a lo mismo, el Estado sirio hoy en día es más árabe y musulmán que en cualquier momento de su historia, lo mismo que Irak. Se están volviendo dos países tradicionalmente bastante diversos étnica y religiosamente, más homogéneos étnica y religiosamente. Después tenemos otros casos más, ya de los gigantes asiáticos. Caso de China, se busca asimilar a los uigures, a los tibetanos, principalmente porque son vistos como minorías que traen problemas con posibles tendencias secesionistas. Así que se envía colonos Han o similares a estas zonas para cambiar el mapa demográfico de esos lugares, promueven la mezcla
y también la homogenización cultural. China en unas décadas va a ser más homogénea, ya es bastante homogénea, 91% de la etnia Han, aunque eso es discutible porque también hay diferencias entre los Han del sur y del norte. Bueno, habría otras diferencias que seguramente no se van a borrar tan fácilmente, pero también vamos a un camino que nos lleva a la homogenización. Un caso más difícil es el de India. India la tiene mucho más difícil, pero también se están llevando a cabo políticas para que las minorías musulmanas que se concentran en el noreste y en el norte sean o asimiladas, pero más bien en este caso no tanto asimiladas, sino que se vayan. Les están haciendo la vida imposible. Movimientos políticos y civiles de la India con el apoyo tácito del Estado. Creo que esto va a ser muy difícil de que suceda, porque estamos hablando de una minoría de 200 millones de personas, más de 200 millones de personas. Lo veo muy difícil que 200 millones de personas se vayan de India a Bangladesh, por ejemplo, o a Pakistán. Lo veo muy difícil o imposible. Pero está este impulso también para hacerle la vida imposible a los musulmanes, pero no solo a los musulmanes, sino que el nacionalismo hindú apunta también a los cristianos que están principalmente en el noreste del país. Apuntan a todos estos grupos que no son hindúes. En este caso, India no va tanto por la parte étnica, sino más bien por la parte religiosa, queriendo homogenizar a su población desde ese punto de vista. Algo que lo veo muy difícil, pero el intento está. Bueno, al sur de la India está Sri Lanka, un país que vivió décadas de guerra civil entre los tamiles del norte y la población. Bueno, en realidad, movimiento secesionista de los tamiles, no todos los tamiles, y el gobierno. Esto terminó con la victoria del gobierno y los tamiles siendo los que vivían bajo el gobierno de los secesionistas, nuevamente bajo el gobierno de Colombo. Esto llevó a que muchos tamiles se fueran, no solo a la India, sino a otros lugares del mundo, como Reino Unido y otras zonas, lo que hizo que Sri Lanka se volviera más homogénea. Pero no solo en contra de ellos, tenemos estas políticas públicas, sino también en contra de los musulmanes, que si bien habían sido aliados clave del gobierno en contra de los tamiles, en los últimos años se estuvo viendo una presión cada vez mayor en contra de la comunidad mora, musulmana, de Sri Lanka. No al punto que era contra los tigres de Tamil, pero cada vez más importante. Así que también Sri Lanka está buscando esa homogenización y lo está logrando lentamente, pero lo está logrando. Ya vecino a la India tenemos el caso de Myanmar, conocido caso, uno de los más famosos, el cual expulsó a la minoría étnica que vivía acá, que era el de los rohingyas. Se expulsó prácticamente toda hacia Bangladesh. También hay refugiados rohingyas en otros lugares del mundo, países musulmanes. Pero acá también la cuestión étnica y religiosa están superpuestas. Así que se están sacando encima una minoría étnica y una minoría religiosa al mismo tiempo. Los rohingyas son de otra etnia, al mismo tiempo que son musulmanes. Así que vemos estos casos, muchos casos, como vimos ya varios países que están buscando la homogenización. China, India, Myanmar, Sri Lanka, Irak, Siria, son algunos de los casos más recientes. Y seguramente si nos pusiéramos a hilvanar fino en otros países, veríamos algo similar. Así que me parece interesante ver este fenómeno de homogenización, como Asia está intentando ser como Occidente, siguiendo el mismo camino. Y seguramente algunos serán más exitosos que otros. Yo creo que hay países donde es prácticamente imposible hacerlo. Por ejemplo, Indonesia es demasiado diverso para querer hacer algo así, es muy diverso. Lo veo muy difícil que se pueda hacer. Bueno, pero eso varía de país a país. Voy a estar buscando más información al respecto, a ver cómo vienen todas estas grandes políticas de homogenización en un mundo que en realidad, al mismo tiempo que acepta la diversidad, por un lado, por el otro lado, la rechaza. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pónganme ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Conoce otro caso de un estado que esté buscando su homogenización, mejor dicho, la homogenización de su población? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos y los videos de este canal, mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.